televisión no estamos hablando solo de empresas, también son empresas, pero además tienen un impacto y vertebran la sociedad, no solo las televisiones, sino también el resto de los soportes. Introducías el concepto de colaboración. Hablamos de asociaciones como TECA, que las veo por aquí también, AMI, que está por allí también, y ellos también están trabajando en un entorno colaborativo. Yo creo que este es un segundo mensaje importante que recoge este papel. Yo creo que aquí tenemos representantes de todo el sector, por supuesto de televisión abierta, pero también del resto del sector. Y yo creo que esto es muy importante para que empecemos a capturar, como decía el otro día en la ponencia de AMPE, el valor y la oportunidad que nos da hoy en día el mundo de la publicidad y de los contenidos. Si tenemos enfrente gigantes tecnológicos como Facebook, Google o Amazon, que facturan cifras de 2 dígitos en billones de publicidad, ¿por qué no facturarlos los que estamos aquí, que son por lo menos los que hasta la fecha actual hemos sabido hacer esto y muy bien? ¿Qué trata de representar el informe? Bien, ¿cuál es la aportación de las industrias culturales y creativas? Y explicarlo después dándole paso a todo lo que tiene que ver, como en todas las industrias y empresas, con el componente económico, pero vamos a hablar mucho también del componente social y del componente cultural. Algo con lo que esos competidores de los que hablamos es difícil que lleguen a nivel de este sector. Y obviamente después haremos una conclusión de todos estos datos. Creo que cualquier informe que se presente, más allá de que esto haya sido a través de un proceso de licitación y haya sido ganado en un bid competitivo, para que realmente aporte valor a quien lo contrata tiene que ser un informe objetivo. Y desde Deloitte lo que tratamos de hacer siempre, gracias a que confiáis sistemáticamente en nosotros, tenemos información no solamente de muchos proyectos hechos en los últimos 15-20 años en la industria a nivel nacional e internacional, sino que el informe utiliza fuentes contrastadas, fuentes con las que todos estáis acostumbrados a trabajar, fuentes como InfoAdex, Barlovento, que también lo veo por ahí representado, FAPAE, CARAT, INE, Eurostat, IFEX y metodologías internacionales. Con lo cual, esto es importante para decir que lo que aquí se contiene, más allá de información subjetiva que alguien pueda interpretar, son datos objetivos y datos a los que podéis tener referencia. El informe que ahora presentamos es un resumen. Televisión Abierta lo ha aprobado ya, supongo, en su página web, con un detalle más exhaustivo, pero vamos a tratar de tratar los principales mensajes. Y sin más dilación empezamos, porque llevamos con la introducción de la mañana. Bien, en primer lugar y puesto en contexto, ¿cuál es la contribución de las industrias culturales y creativas a la sociedad española? Hablemos un poquito de números. Entre un 5,9 y un 6,9% del PIB. Estamos hablando de 72.000 millones. Bien, pero ¿qué son las industrias culturales y creativas? Aquí están compuestas 100 representadas 133 industrias, parcialmente creativas e interdependientes. Dentro de esas industrias está televisión abierta. Decimos cuál es el impacto que tiene en el PIB y cuál es el impacto que tiene en el empleo, a pesar de lo que este sector ha sufrido en los últimos 5 años. Hablamos de entre un 4,2 y un 5,2 y unos 800.000 empleos directos e indirectos. ¿Y esto cómo se ha calculado? Pues además de decir que utilizamos fuentes de mercado contrastadas o de referencia, lo que se ha hecho es aplicar la metodología UNCO, que es la metodología europea internacional que se ha aplicado en otros 40 países, por lo cual no hemos inventado la rueda, hemos hecho lo que hacen los homónimos y los comparables, y lo que da como resultado es esto. Bien, si avanzamos en cuanto, una vez que tenemos el contexto, efectivamente estas industrias aportan un valor económico, ¿y qué podemos decir de la televisión como medio de comunicación? A mí me gusta mucho el centro de la slide, e incluso me gusta el dibujo para poder verbalizarlo. Hablamos de un servicio de interés general, yo creo que estas palabras conviene repetirlas despacito, general, universal, accesible, con todo lo que conlleva, y gratuito. Y luego veremos qué números refrendan esto en el entorno de la televisión. Y a los lados lo que vemos es, como decía antes, el componente económico. Ninguna empresa o ninguna industria, si no damos datos económicos, definitivamente perdemos credibilidad. Vamos a hablar de cuáles son los ingresos de la industria, vamos a hablar de los ingresos publicitarios, de la notoriedad de las marcas y también de qué otro tipo de valores aporta la televisión más allá de los ingresos directos. Hablemos de exportaciones del exterior o hablemos de empleo, como decía antes, ¿no? Y a la derecha, todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística que aportan los medios de comunicación y, en el caso que nos ocupa hoy, las televisiones.
Entramos en la parte económica por orden. La presentación van a ser 15 slides que van a verbalizar estas tres áreas. Bien, desde el punto de vista de aportación económica. Los últimos 5 años, los últimos datos disponibles, siempre es lo que se presenta, el último dato. La verdad es que todos los presentes aquí hemos vivido y hemos sufrido una crisis en el sector que ha hecho que en muchos casos se hayan perdido, se hayan caído las barreras de entrada, ¿no? Antes hablaba de gigantes tecnológicos que están entrando en este negocio. Bien, a pesar de eso, hablamos de 5.000, casi 5.600, 5.585 millones de euros que aporta en términos de ingresos. Y de esa aportación de ingresos, lo que veis reflejado en la columna de la derecha es televisión en abierto y en negro aparece la televisión de pago. Es verdad que si vemos la evolución de los datos, vemos un ligero crecimiento de la televisión de pago versus la televisión en abierto. Yo creo que además de todo lo que ha pasado en el sector en términos de evolución, de las tendencias de consumo, de los competidores, es evidente que se ha producido un proceso de consolidación en España en las televisiones, tanto en abierto como en televisión de pago. Y esto es lo que explica gran parte de las cifras que aquí aparecen representadas. Primer titular, por tanto, esos 5.585 millones en el entorno que decíamos cada vez más competitivo y cada mes más difícil. Bien, pero hablar de este sector es hablar de publicidad, hablar de cómo somos capaces de contar las experiencias de los anunciantes, aquellos que quieren dar valor a sus marcas. Y para eso, y esto lo explica muy bien Martín Sorrell, lo que queremos son medios de comunicación sólidos y serios que transmitan ese valor de esas marcas. Y este sector, las televisiones, en total, dentro de lo que son los medios tradicionales, donde hablamos de 5 billones de publicidad, representan un 41%. Es decir, de la tarta publicitaria en España, a fecha 2016, y ahí sí que el dato es en crecimiento, es un 41%, dentro del cual el 96% es televisión en abierto. La televisión de pago aporta a ese volumen de publicidad a día de hoy un 4%. Es importante pensar también en las oportunidades, ¿no? Lo decía al principio, hablamos de 5 billones, a nivel mundial hablamos de 555 billones y en televisión hablamos de 230 de esos 555. Y la realidad es que la publicidad, lo decíamos en las predicciones que publicaba Deloitte hace 5 meses, es sostenible, esa publicidad televisiva se mantiene y se prevén crecimientos aproximadamente para el año subsiguiente de un 2%. Por tanto, segundo titular, de los 5.000 millones, 5.200 millones de publicidad, la tarta publicitaria en España, el 41% se queda en la televisión en abierto y le siguen Internet y prensa. Y dentro de Internet, por supuesto, están también los soportes digitales de muchos de los medios que aquí están representados. Y una vez que hablamos de publicidad hay que hablar de lo que muchas marcas siguen pidiendo a día de hoy, ¿no? Del gran impacto, del impacto de las marcas en términos de notoriedad o audiencia masiva. Y es verdad que en ese entorno, sectores como el de belleza, que aparece representada abajo a la derecha, o el de alimentación, dedica o da la confianza a las televisiones en un 88% de esa inversión publicitaria. Hay un dato innegable, que es que cada vez más estamos en un sector en que necesitamos impactos y servimos audiencias masivas. Y aquellos soportes que efectivamente impactan de manera masiva para determinados targets tienen un valor adicional. Y ahí empezamos a hablar ahora de la notoriedad. Es tan importante afectar de una manera masiva como afectar de la manera en que decíamos antes, la marca quiere generar ese impacto, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de campañas optimizadas, y esto quiere decir cuál es la relación entre la inversión realizada y la notoriedad de las marcas, es verdad que las televisiones, en un 63% a día de hoy, reflejan o generan ese impacto. Y de nuevo, vemos después cómo está Internet y de nuevo la prensa. ¿Por qué hablo de esto? Porque decía antes que Martín Sorrell explicaba muy bien cómo cada vez más empiezan a encontrarse marcas relacionadas con fake news, con noticias oscuras, y el valor y la importancia de las marcas es estar de verdad alineados con aquellos que transmiten esos mensajes. Estos medios, y en primera instancia la televisión, son los que hasta la fecha tienen el rédito y la historia para poder hacerlo. Decía antes que tenemos que hablar de datos económicos, lo hemos hecho hasta aquí, de lo que es la microeconomía, lo que genera el sector. Pero hablemos también de la macroeconomía, hablemos de, oye, y además esta industria que genera hacia afuera, en términos de exportaciones. En términos de exportaciones hablamos de 100 millones de euros de exportaciones en contenidos. He hablado un poco de publicidad,
Estamos en la era de los contenidos, estamos en la era en la que incluso marcas quieren invertir en fabricar y en desarrollar sus propios contenidos. En ese entorno, hablamos de una industria que exporta más de 100 millones de euros entre cine y series. Y no solo eso, exporta también dispositivos que aparecen reflejados en la parte inferior de la slide. Hablamos de monitores, equipos de transmisión, cámaras de vídeo, que de alguna manera, en un 6% de crecimiento y con 5.700 millones, impacta también al exterior. Hemos hablado de datos económicos en términos de ingresos, en términos publicitarios, en términos de exportación. ¿Y qué hay del empleo? Porque al final las empresas también están no solo para impactar, sino para emplear a nuestros jóvenes. Y digo jóvenes porque veremos cómo es una de las industrias que realiza una aportación en términos de afiliados a la seguridad social, en términos de franjas de edad joven. Lo que vemos en el cuadro de la izquierda es, y para no herir sensibilidades, y yo ya empiezo a estar en los de la derecha, para no herir sensibilidades no voy a cuadrar qué es joven y qué es no joven. Lo que sí vemos nosotros, sí. Total sectores aparece en las franjas en gris, eso es la media del sector del empleo que dan los sectores en la economía española, y lo que vemos en verde es la media del sector de información y comunicación, donde se cuadra, entre otros, la televisión en abierto. Y es el sexto sector con mayor número de titulados, afiliados a la seguridad social, uno de los 9 sectores con mayor número de jóvenes afiliados. Y un dato adicional, cuando hablamos de las desconexiones locales, de las televisiones autonómicas, es un dato importante, que hay un 80% de empleos que las televisiones en los entramados locales generan para ese empleo que decía anteriormente. Luego construyen también al final la territorialidad de nuestro país. Bien, hasta aquí hemos hablado, si recordáis la primera slide, de la parte económica, lo que aporta esta industria, lo que aportan todos los que se dedican a esta industria desde un punto de vista económico. Decía antes que cada vez más las empresas, gracias a Dios, empezamos a pensar en términos sociales, en términos de impacto social. Tenemos la mayoría de nosotros la suerte de tener un trabajo, en muchos casos un buen empleo, y de alguna manera lo que tenemos es que retornarlo a la sociedad, impactando y ayudando a generar nuevo empleo. Bien, pues esta industria es no solamente que quiera hacer eso, sino que de alguna manera es su ADN. Es un servicio de interés general, con carácter universal, con carácter accesible y gratuito, asequible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un 99% de los hogares con televisión que tienen acceso a la TDT y que entre un 98 y un 99% de los servicios autonómicos estatales tienen la obligación por ley de prestar ese servicio. Y que además, como aparece reflejado abajo a la izquierda, es accesible. Accesible para toda la sociedad. Yo creo que no hay que hablar de discapacidades, sino que hay que hablar de capacidades diferentes. Y para esas personas que tienen capacidades diferentes, hay un 75% de programación con subtítulos para que puedan ser oídos. Un 6,7 horas de autodescripción semanales y 2,5 horas de lenguaje de signos semanales. Esto es una obligación, esto no es un regalo, es una obligación para gente que ha nacido con discapacidades, con capacidades diferentes. Y esta industria lo promueve y con el día a día lo demuestra, que también es importante no solamente parecer, sino también ser. ¿Cómo desarrollamos esta slide de nuevo con términos o con datos económicos que lo avalan o que lo refrendan? Hablamos de una oferta diversa y plural. Diversa y plural porque tenemos 26 canales estatales, 41 canales autonómicos y 449 canales locales. Esto yo creo que da temperatura no solamente en la proximidad, que es obvio que sí, es verdad que el contenido local, igual que se hace también en otros soportes, es necesario que lo hagamos por editores que al final acerquen la noticia a las casas, y plural, al final están todos representados. Y lo que vemos a la derecha es como todos esos canales estatales y autonómicos además son diversos, porque lo que ofrecen es información, entretenimiento a las audiencias que quieren al final acceder a estos canales. Vemos, y luego lo veremos en más detalle, cómo los autonómicos, la información, los datos informativos son muy relevantes, un 26% aproximadamente, en los estatales un 11%, si bien el principal operador estatal esa cifra sube al 38%, y que luego hablamos fundamentalmente de información cultural y de entretenimiento. Segundo concepto dentro de este bloque, además de diversa y plural,
es el medio más consumido. Y aquí conviene detenerse un poco, ¿no? Porque aquí es donde empieza la disrupción y el cambio cuando hablábamos antes de las generaciones jóvenes, ¿no? Decíamos también hace 4 meses en las predicciones mundiales que hacíamos con nuestros compañeros internacionales que es cierto que la televisión, de esos 233 minutos diarios de consumo, las generaciones más jóvenes, que aparecen reflejadas a la derecha, y que para que podáis seguir el gráfico 2006, 2010 y 2016, veis como las generaciones más jóvenes efectivamente el consumo de televisión va cayendo ligeramente. Dicho esto, es verdad que los datos y las tendencias nos dicen que tanto en Estados Unidos como UK, dos mercados ya maduros en términos televisivos, esa caída se está ralentizando. Respectivamente en los dos casos, la caída en la audiencia de consumo de generaciones jóvenes era de un 14 y pasa a un 8, y en el caso de UK era de un 12 y pasa a un 4. Sigue cayendo efectivamente el consumo de las generaciones jóvenes y sobre todo lo hacen a través de otros dispositivos, pero empieza a ralentizarse. Y hay un segundo dato importante, que es que a 2050 la previsión es que el 20% de las generaciones adultas en las que nos encontramos representarán el 20% de esas audiencias. Probablemente eso explica, además de que el consumo diferido hoy solamente representa 29 minutos versus 239, quizás explique que la televisión siga siendo sólida como medio de consumo y que sigamos teniendo 233 minutos. Antes se hablaba de notoriedad. La notoriedad viene por muchas cosas, ¿no? No vamos a hacer ahora una explicación de la notoriedad a corto y la notoriedad a largo plazo de las marcas, pero es innegable que un segundo más de audiencia pegada al televisor tiene un impacto innegable en las marcas. Y como decía Ogilvy, cuando menos se parezca un anuncio y parezca un contenido que de alguna manera traslade una información o un entretenimiento ligado a la marca, un mayor valor y un mayor efecto tendrás en que la audiencia se quede enfrente. Eso parece que es lo que sabéis hacer bien, porque tenemos 233 minutos. Y de esos 233 minutos, el 93% lo aportan los canales en TDT. Si nos vamos a la televisión de pago, en el informe en detalle hablamos de unas cifras de un 68% aproximadamente que se consumen a través de televisión de pago, pero que provienen de canales de TDT. Y acabando con este segundo módulo al que hacía referencia antes, me quedan 2 comentarios más a hacer. En primer lugar, que es un medio de informativo, es uno de los medios de informativos de referencia. Decía antes que lo que quieren las marcas es alinearse con historias de valor que trasladen información. Hablamos de televisión, de nuevo aparece la prensa en segundo lugar, lo vemos en el cuadro de la derecha, y en este caso vemos las redes sociales los últimos, la columna gris. Esto yo creo que es un challenge para nosotros, que efectivamente sabemos hacer las cosas bien y los datos vuelven a refrendar que no solamente los anunciantes, sino los usuarios, cuando quieren de verdad utilizar, quieren empaparse de información de valor, información que efectivamente pueda pensarse que está contrastada y que tiene validez, acude a los medios tradicionales y en un 56% a las televisiones. Y ya acabando con ese segundo módulo, decía antes el concepto de universalidad, de accesibilidad, de gratuidad. Bien, tenemos que adaptarnos a las tendencias. He hecho un comentario ahora sobre el valor que tienen sobre las redes sociales, pero es innegable que las redes sociales son necesarias y probablemente por eso diferentes asociaciones empiezan a integrarlas, ¿no? Dentro de lo que es su ecosistema, porque el ecosistema, queramos o no, ha cambiado. Hace años teníamos, cuando hablábamos de publicidad, teníamos anunciantes y teníamos medios de comunicación, y ahora en medio, lo contábamos el otro día en un evento de AMPE, ha aparecido una desintermediación de toda esa cadena donde aparecen DSPs, DMPs, aparecen marketplace, aparecen en definitiva players que de alguna manera pueden pasar audiencias de una manera incluso más ágil o más rápida. Hay que contar con ellos. Y cuando hablamos de contenidos también se ha producido una desintermediación. En muchas ocasiones ya no va el contenido a la audiencia, sino que tienes que conseguir que sea la audiencia la que va al contenido. Estas tendencias son las que están detrás de eso, y la televisión, de nuevo, está siendo un referente en ser capaz de capturarlas, mejorando la experiencia de usuario a través de herramientas y funcionalidades, como pueda ser el botón rojo, el poder utilizar o consumir información a la carta a través de diferentes plataformas, de diferentes dispositivos. No sé si conocéis el caso de las lecciones
en el caso de Euskadi TV, ponía al servicio de toda su audiencia información a través de redes sociales personalizada que de alguna manera podía irse interactuando one by one con los diferentes usuarios. De manera que lo ha hecho también Castilla-La Mancha, creando informativos específicos para determinados targets de audiencia. Y fomentando la interactividad. Es que cuando hablamos de que las redes sociales te ayudan, te aportan, el que pueda haber comentarios, eso da valor a si los contenidos que con los que estás interactuando son válidos o no, generan una información de valor o no. Pero incluso para series de televisión, en algunos casos se han abierto en series recientes la posibilidad incluso de participar en cómo quieres que termine la serie, ¿no? De todo esto se genera información, se genera consumo y se genera valor tanto para los medios como para los anunciantes. Y la televisión, en estos tres campos, he puesto ejemplos de autonómicas, pero también la televisión estatal y por supuesto las están muy enfocados en ello. Pasamos a la tercera parte que aparecía al principio de la presentación y decíamos diversa y cultural. Bien, ¿cómo aterrizamos esto en términos de números? Hablaba antes de exportaciones y decía que efectivamente existe un volumen de exportaciones de 102 millones, ¿no?, de cine y de series. Bien, pues no solamente la televisión en abierto cumple con la legislación vigente, con el porcentaje que de alguna manera por legislación tiene que comprometerse, los 108 millones, sino que lo ha hecho en exceso, en un 27%, y ha aportado 137 millones. Hablamos de 202 millones de financiación a la producción traspasando fronteras, realizado por todos los operadores, y de esos operadores el 68% proviene de la televisión en abierto. Y de ese 68%, el 93% es realizada por operadores de televisión en abierto en España. Garante de la diversidad cultural y lingüística. Yo creo que lo hemos ido viendo a lo largo de la presentación, pero decía antes que era un medio de información, de referencia. Y es que en los canales autonómicos hablamos de información cultural en un 19%, o en los estatales de un 14%. En los estatales, obviamente, una media de todos los operadores, solamente el servicio público estatal aporta un 53% dedicado a contenidos culturales. Y lo que vemos hacia la derecha es esa diversidad cultural, número de canales autonómicos con programación significativa en alguna de las lenguas cooficiales. Yo creo que una presentación, además, en este entramado y con este look que tenemos en la sala, viene bien a hablar de la marca España. La marca España es uno de los valores que la televisión pública puede traspasar fronteras, pero no solo la televisión pública, sino, como vemos a la derecha, decía antes, la producción y las exportaciones. Estamos dentro de los 5 países en número de formatos vendidos para el exterior. Hablamos de series españolas como Los Misterios del Agua en televisión española, Pulseras Rojas de TV3, que traspasan fronteras a Estados Unidos o a Italia, o películas producidas por Antena 3 o por Telecinco que han corrido el mismo viaje. Por tanto, nuestro contenido es un contenido de valor para la audiencia en España, pero también para traspasar fronteras y traspasar los valores de la marca España. Más de 10 canales internacionales, vehículo de transmisión claro, seguro, con mucho potencial para la cultura española, y servicio además de ayuda para extranjeros que tenemos expatriados fuera de fronteras. Bien, y ya para terminar y pasar al turno de preguntas, quizás hacer un breve resumen, ¿no? Empezamos la presentación hablando de las industrias culturales y creativas, 133 industrias, de esas 133 industrias la televisión en abierto es una de ellas. Todas ellas aportan un valor, como decía, en términos de construcción del PIB, ese 6,9 como tope, 5,2 en términos de empleo. Luego hay que preservarlo, hay que darle valor, y por qué no, hay que hacer que, capturando las oportunidades, incluso pueda crecer. Y en ello la televisión en abierto decíamos que teníamos 3 pilares. Hay que apuntalar bien los datos económicos, porque si no, en otros medios de comunicación hemos visto como en ocasiones cuesta el poder aportar ese valor social, ese valor cultural, que se basa también en la independencia de los medios de comunicación. Hay que tener un soporte y una solidez financiera, que es la que hemos visto que tiene hoy la televisión, en términos de ingresos, en términos de publicidad, en términos de valor innegable que aporta a las marcas, decíamos también de generación de empleo, y apalancado en eso,
con fuerza el poder traspasar fronteras desde un punto de vista de diversidad lingüística, de diversidad cultural. Yo creo que con todo esto, dar de nuevo las gracias por haber sido elegidos. Desde Deloitte, medios de comunicación, tengo también la responsabilidad de la industria de tecnología, y estamos navegando los players. Medios de comunicación es para nosotros una industria clave y estamos al servicio, igual que en este informe, para tratar de ayudaros a, como decía, poner en valor, que es lo que se está haciendo hoy, y a que trabajéis más juntos y de una manera más colaborativa. Medios de los que aquí hemos hablado y que son de verdad los que deberían de ganarse el partido y se llevan el pastel los nuevos. Muchas gracias.